En el sur de África, entre los océanos Atlántico e Índico, la vida de las distintas especies de animales que habitan en el trópico de Capricornio tiene lugar entre sabanas secas y desiertos de 1000 colores. Son territorios inclementes, calientes como hornos, en los que la humedad de las corrientes de aire apenas encuentra montañas donde pueda tocar tierra. Y por eso, la aridez es lo más característico de estas abrasadoras llanuras. La vida en el África ardiente. Las abrasadoras llanuras del guepardo. El guepardo se lleva bien con el calor y sabe unos cuantos trucos que le ayudan a bajar la temperatura corporal cuando es necesario. Está especializado en ecosistemas cálidos, aunque el mundo idóneo de un guepardo no tendría árboles. Al menos no donde caza. La vegetación proporciona frescor, sombra y un lugar donde ocultarse. Pero es un problema serio para la estrategia de caza de este velocista. Los animales que acecha a menudo se refugian en los matorrales. Las presas se sienten menos expuestas a los ojos entrometidos del depredador. Y su instinto les dice que al estar entre muchas ramas y otros obstáculos podrán esquivar mejor un ataque. Esta hembra de guepardo está acechando a un grupo mixto de antílopes eland y cebras. Una cebra por lo común pesa alrededor de 300 kilogramos, un eland desde 440 a 1 tonelada. Ambas especies están por completo fuera de su alcance, pero la cazadora ha visto una posibilidad. Hay una cría a la que podría dar caza. Aunque sería necesario ahuyentar al grupo hacia la sabana abierta donde ella tendría ventaja, si no la detectan a tiempo. A 112 kilómetros por hora, el corazón del guepardo ha alcanzado 250 latidos por minuto en 3 segundos. Su metabolismo está quemando calorías a máxima velocidad, elevando la temperatura de su cuerpo como si tuviera fiebre. Si el pequeño antílope hubiera conseguido liberarse una vez más, la velocista habría tenido que desistir para evitar el sobrecalentamiento. Pero hoy, su retoño se alimentará con la carne de un eland. Aunque tendrán que esperar un poco para que su madre recupere el aliento.
Cada vez parece más necesario que los seres vivos sean capaces de adaptarse al calor. El clima nunca ha permanecido constante, ya que las condiciones medioambientales están sujetas a variaciones progresivas basadas en los ciclos solares o dependen de la cantidad de CO2 en la atmósfera. Los seres vivos se adaptan a estos cambios graduales, modificando sus hábitos o evolucionando generación tras generación, y seleccionando los mejores rasgos genéticos para vivir en cada periodo de tiempo. ¿Podría ser que en esta época los cambios estén teniendo lugar más rápido que nunca? Tal vez algunas especies no serán capaces de sobrevivir a unas variaciones tan repentinas de temperaturas y sobre todo aquellos que ya viven al límite de un calor insoportable podrían tener dificultades mucho mayores. Aunque otros, por supuesto, se beneficiarán del calentamiento. Ningún otro ser vivo resiste de manera indefinida bajo los rayos del sol tropical como este. Sin sombras, sin sudar, sin sufrir. En realidad, los cocodrilos necesitan el sol para que les caliente la sangre. Son seres de sangre fría. No pueden generar su propio calor quemando grasas o azúcares. Y deben tomar el sol para alcanzar una temperatura corporal óptima, lo que para ellos es entre 18 y 33 grados centígrados. Estos arcosaurios necesitan horas de radiación solar en sus escamas. Después de todo, los cocodrilos más grandes tienen que calentar 1 tonelada de carne. Cuanta más masa, más tiempo. Pero serán más rápidos cuanto más calientes estén. Ahora hace mucho calor. Han pasado 2 horas desde la salida del sol y la luz ha revelado una gran oportunidad de conseguir algo para comer. Puede que sea el primer bocado en meses para muchos de ellos. Los enormes cocodrilos del Nilo pueden sobrevivir con solo 1 comida al año si es lo bastante abundante. No obstante, esta no es una colonia de reptiles amables. Cada individuo debe competir por su trozo del pastel. Cuanta más carne traguen, más tiempo podrán pasar sin alimentarse hasta la próxima comida. Sin embargo, los cocodrilos actúan con una cierta calma, ya que muerden uno por uno. Es una regla instintiva que impide que se devoren unos a otros. Sus dientes no cortan. Para poder arrancar el trozo de carne, tienen que sacudirlo o retorcerlo. El río Luangwa está ahora cerca de los 30 grados centígrados, por lo que la temperatura de la sangre de los reptiles no bajará en muchas horas. Se comerán hasta la última proteína del hipopótamo.
Tras perseguir a su presa, los guepardos están agotados. Necesitan unos 15 minutos para reponerse antes de poder empezar a comer. Primero, deben recuperar el aliento y recobrar la temperatura normal de su cuerpo. Para acelerar a más de 112 km por hora en 4 segundos y mantener esa velocidad, necesitan hacer un consumo extraordinario de calorías y su cuerpo se calienta con mucha rapidez, a casi 41 grados centígrados, como si el animal tuviera fiebre. Aunque a Leland le queda un aliento de vida, madre e hija ya han empezado a comer. Tienen prisa, ya que temen que algún animal pueda acercarse y robarles la presa. Nunca dejan de mirar alrededor. Si algún depredador se aproximara ahora, su única opción sería ceder su presa porque la madre no tiene fuerzas para defenderla. De hecho, los leopardos y los leones les roban lo que han cazado la mitad de las veces. Para vivir en este entorno tan caliente, los guepardos han necesitado evolucionar ciertas adaptaciones al mismo tiempo que su habilidad para correr a máxima velocidad. Las manchas de los guepardos no son solo una herramienta para camuflarse que rompe su simetría para que pasen inadvertidos. Como en el caso de las cebras, las manchas negras sobre la piel blanquecina provocan una diferencia de temperatura entre las zonas oscuras y claras. Y eso genera microcorrientes de aire que refrescan al animal hasta un 30% más que si fuera de un solo color, como los leones. Pero los leones son mucho más lentos. No necesitan tanto aire acondicionado. El guepardo debe una gran parte de su supervivencia al elefante. El mayor animal terrestre es el gran arquitecto de la sabana. Los árboles tienden a formar bosques y los animales herbívoros contrarrestan esta tendencia colonizadora de las plantas al devorar sus brotes y hojas cuando están suaves y tiernos. Comerse la madera y romper las ramas es algo que solo hacen estos enormes paquidermos. Las manadas de elefantes modifican el entorno en el que viven. Su impacto en la vegetación es muy significativo, y esto influye en la vida de todos aquellos con los que comparten un ecosistema. Los elefantes deben viajar para no agotar sus propios recursos de alimentos. Y por ello realizan grandes migraciones cíclicas. Y tardan años en volver a alimentarse en los mismos lugares, dando así tiempo a los árboles para que se recuperen de sus voraces ataques. Pero eso es en teoría. Es la idea de cómo deberían ocurrir las cosas. En el mundo real, los elefantes matan muchos árboles y eso cambia la faz del paisaje. La ausencia de árboles es lo que define la sabana, el hogar del guepardo.
Los ecosistemas son redes complejas de intereses entre los seres vivos que comparten el mismo espacio. Unas vidas afectan a otras. Las especies vecinas mantienen una dependencia mutua y es esencial que las condiciones medioambientales permanezcan estables, en equilibrio. En especial entre depredadores y presas. Un guepardo no suele atacar a la cría de una jirafa, ya que es enorme comparado con él, aunque podría tentarle. Y la mera presencia de un guepardo puede hacer huir a toda una manada. Aunque los guepardos no afectan a las poblaciones de jirafas, las jirafas sí influyen en la densidad de árboles y matorrales que el cazador recorre. Y demasiadas jirafas pueden hacer desaparecer la vegetación. Igual que harían los herbívoros de cualquier ecosistema si no hubiera depredadores. Los cazadores fortalecen a las especies de las que se alimentan al hacer una selección y sobrevivir los más aptos, los más rápidos, los más fuertes o los más resistentes. De un modo brutal, los números permanecen en armonía. Las jirafas son animales superespecializados capaces de resistir las temperaturas más altas a pesar de ser tan grandes. Su altura les permite comer hojas que ningún otro animal puede alcanzar. Pero la evolución de su morfología también tiene una relación estrecha con el calor. Las jirafas son seres verticales. Con su forma alargada evitan en gran medida la exposición a los rayos solares. A diferencia de los elefantes, las jirafas no tienen gigantescas orejas que les refresquen la sangre. En cambio, su columna vertebral no es perpendicular al sol. Y esta inclinación es de gran ayuda para evitar que la temperatura corporal suba peligrosamente durante las horas más cálidas del día. Ser grande es muy complejo a nivel biológico. Los animales de grandes dimensiones tienen una inercia térmica muy negativa, debido a que la relación entre su volumen y el área de la superficie de su piel es pequeña. Y eso hace que mantenerse frescos sea una tarea mucho más difícil para ellos que para los animales pequeños. El contraste entre las manchas negras y la piel amarillenta también les ayuda a mantener la sangre en los capilares de la piel un poco más fresca. Las partes más claras de su cuerpo tienen temperaturas más bajas que las partes oscuras, y esto contribuye a generar una suave pero continua corriente de aire a su alrededor. Su patrón de color opera del mismo modo que las manchas del guepardo. En estas llanuras abrasadoras, hasta los seres diminutos deben adaptar su forma, su color o su comportamiento para resistir al calor extremo. La mantis religiosa es un insecto que prospera sobre todo en ecosistemas cálidos. Está diseñada para ocultarse de las aves y ser invisible para sus presas.
Pero la morfología de esta especie también es idónea para intercambiar calor con el aire. Un cuerpo tan diminuto sin duda se puede confundir con una ramita. Pero además del mimetismo, por su forma alargada y plana pueden vivir en el desierto, incluso exponerse al sol a cualquier hora del día y esperar la oportunidad para cazar. Innumerables senderos marcados en la tierra indican que este es un lugar por el que pasan grandes manadas. Los animales gregarios tienden a seguirse unos a otros y pisar la tierra que esté más limpia. Así es como se forman los senderos. Este pequeño lecho de río nace de un manantial de agua hirviendo en el corazón del valle del Luangwa, en Zambia. Los manantiales son pozas de agua naturales que se forman por la actividad de magma muy cercano a la superficie de la Tierra. El agua surge del suelo a temperaturas de ebullición, pero tras avanzar unos metros, se enfría. Esto es una sorpresa en el paisaje donde los animales pueden beber y pastar hierba verde, o incluso darse un baño para refrescarse. La consecuencia de que sea un lugar tan abarrotado es que el suelo es pisoteado a diario y los árboles no pueden crecer cerca de los bancos, lo que impide a los cazadores ocultarse demasiado cerca del agua. Los elefantes no son los únicos que modifican la sabana. El pelaje negro del búfalo podría verse como una desventaja para vivir en latitudes donde el sol cae a plomo. Sin embargo, aunque los colores pálidos reflejan la energía de la luz y enfrían la superficie, el color negro filtra la peligrosa radiación ultravioleta. Con la excepción de los manantiales, el agua está siempre más fría que el aire. Por eso los cocodrilos sumergidos pierden calor corporal. El agua es 800 veces más densa que el aire, por lo que pronto tendrán que volver a secarse tomando el sol. Además, ya han terminado el banquete. El hipopótamo pesaba más de 2 toneladas. Así que ha servido para saciar el hambre de casi toda la colonia. Es sorprendente que aunque la mordida del cocodrilo es la más poderosa de todos los animales, no fueran capaces de masticar la piel del mamífero. Ni siquiera 100 cocodrilos podrían cazar a un hipopótamo adulto. Solo lo aprovechan cuando son lo bastante afortunados para encontrar uno que ya está muerto. La muerte natural es frecuente en lugares tan extremos, donde hace tanto calor. En estas tierras tan implacables es fácil morir de sed o por fallo cardíaco o cerebral debido al exceso de temperatura corporal, lo que a menudo llamamos un golpe de calor. En un mundo tan caliente, los carroñeros tienen muchas oportunidades de alimentarse sin tener que exponerse a los peligros de cazar. Aquí viven varias especies, además de los cocodrilos, que se alimentan de animales muertos en exclusiva.
Pero eso no significa que las hienas y los buitres lo tengan fácil. Los carroñeros, si pueden, se roban la presa unos a otros o se turnan. Depende de lo hambrientos que estén y el valor que los diferentes grupos den al botín en cada momento. Algunas veces, cuando hay suficientes individuos, hasta le quitan el alimento de la boca a los leones. Hoy, las fuerzas entre los carroñeros están equilibradas. Hay muchos buitres y apenas son media docena de hienas. Para comer esta carne, que al calor con frecuencia se pudre en solo unas horas, necesitan tener una capacidad digestiva especial. Los ácidos del estómago de los carroñeros destruyen las bacterias en descomposición que matarían a cualquier otro animal que se atreviera a comer una dieta tan peligrosa. En pocos minutos se acaban el búfalo, una presa que había cazado un león. Pero el vientre del legítimo dueño está tan lleno que no puede tragar un gramo más de proteína. Y sin embargo, no le gusta que le hayan robado su propiedad. Los carroñeros también roban lo que cazan los guepardos. Por esto, los cachorros pasan también tanto tiempo alimentándose con su madre. Así, no solo tienen acceso a presas más grandes, sino que también pueden defender juntos el alimento. Son cazadores ligeros, mucho más rápidos que fuertes. La razón es que la delgadez del gran velocista también es un factor que facilita el enfriamiento después de cazar o si hace demasiado calor. El guepardo, como los demás felinos, no puede sudar a través de la piel. Los únicos poros a través de los que excreta líquido están en sus garras o en la región anal. Y la función de estas glándulas está más orientada a marcar el territorio que a proporcionar alivio térmico. Acicalarse con la lengua es mucho más que una cuestión de limpieza. No tratan de peinarse el pelaje ni librarse de los parásitos. Quieren bajar la temperatura de su piel a través de la evaporación de la saliva. De este modo se humedecen todo el cuerpo, lo que es una estrategia para combatir el sobrecalentamiento. Es un proceso meticuloso y largo que sin duda también les proporciona placer y refuerza los vínculos familiares. Los insectos también disfrutan limpiándose a sí mismos. Entran en un estado de trance hipnótico siempre que nadie los moleste. Buen chico, la higiene es esencial. Una mantis pasa más de 1 hora al día repasando todas sus articulaciones y limpiándolas de polvo o restos de sus cacerías. Esta se encuentra expuesta al sol de Namibia, pero en uno de los pocos arbustos verdes de su entorno. La sombra fresca ayuda a sobrellevar el calor
y a pasar inadvertida. Su color y forma coinciden con los de la planta, y así, oculta, puede acechar durante las horas más calurosas del sol. Las aves limpian y cuidan de su plumaje con frecuencia. Sus plumas son una evolución de las escamas de los reptiles. La función original de las plumas era formar una capa de aire que actuara de aislante térmico. Fue millones de años más tarde cuando los animales empezaron a usar las plumas para volar. Los elefantes son oscuros como el búfalo, pero no tienen nada que los cubra. Apenas tienen pelo en su piel, y aunque es muy gruesa, también es delicada. Todo el espectro de los rayos de sol se concentra en sus gigantescos y desprotegidos cuerpos. Una de sus estrategias térmicas más efectiva es refrescarse con agua o lodo. Lo último es más duradero, ya que una buena capa de barro húmedo en su áspera piel prolonga el frescor. Cuando se embadurnan con lodo, su color a menudo se hace más claro. Y así pueden defenderse aún mejor de la energía cálida de los rayos del sol. Se cubren para protegerse y para adaptarse a los ecosistemas abrasadores. Los mamuts eran lanudos para combatir el frío. Pero esa capa de pelo no era necesaria para especies como los elefantes que vivían en las oscuras selvas tropicales. Para vivir aquí, donde ellos mismos han devorado casi toda la vegetación, han tenido que cambiar su comportamiento para que sustituya lo que la genética todavía no ha resuelto. Algunas veces, ser delgado, tener manchas o humedecerse con saliva no es suficiente para que los guepardos superen el calor en esta latitud. Los días como este, a 46 grados centígrados, deben pasarlos inmóviles a la sombra. Pero el hecho es que bajo los rayos directos del sol, la temperatura del suelo se eleva hasta los 80 grados centígrados. Hace un siglo había unos 100.000 guepardos en África. En la actualidad apenas quedan 6.500 individuos. Siempre han tenido problemas de endogamia, por lo que tienen poca diversidad genética y cualquier enfermedad supone un riesgo para la población global. Para los leones y otros felinos salvajes, el coronavirus felino tiene un índice de mortalidad de solo un 1%. Y sin embargo, tiene un 60% de mortalidad para los guepardos.
Todos los animales que viven en el África ardiente están expuestos a los mismos problemas que la naturaleza sufre en todo el planeta. Pero aquí, el aumento de la temperatura reduce aún más las probabilidades de supervivencia. El cambio climático que se predice para el futuro supone más calentamiento e incluso menos agua disponible. Estos son ñus azules. Todo su pelaje es negro, con tono azulado. En cualquier caso, son oscuros como los búfalos para evitar que el sol dañe sus órganos internos. Aunque su piel se calienta, su color filtra bien los rayos ultravioleta. La vegetación también debe adaptarse al calor, igual que la fauna. Aquí casi todo tiene espinas y hojas que se enrollan sobre sí mismas. Es una evolución especializada para no perder agua por la evaporación. También tiene un propósito defensivo para impedir ataques descontrolados de los herbívoros. Las plantas son la principal fuente de energía en cualquier ecosistema. Y al borde de la cuenca de Etosha, en Namibia, uno de los lugares más áridos del planeta, estos matorrales suponen alimento y agua. Los animales aquí han evolucionado para hidratarse con lo que comen. Esta es la acacia conocida como espina de jirafa. Es una de las especies dominantes en las zonas más secas y cálidas del sur de África. Sus espinas son extraordinariamente afiladas y tan largas como un dedo humano. Pero las jirafas saben cómo manejarlas. Las acacias espina de jirafa tienen flores que desprenden un delicioso aroma en el aire de julio a septiembre y es uno de los alimentos favoritos de las jirafas. Si sabe tan bien cómo huele, es comprensible el esfuerzo y el riesgo asumido por aquellas que las comen. Las acacias también están muy especializadas para poder protegerse de los que ramonean sus hojas, por lo que se defienden con algo más que espinas. Cuando perciben que las están comiendo, las acacias segregan taninos, sustancias tóxicas y amargas con un sabor muy desagradable para los herbívoros. También emiten etileno en el aire como una alarma química silenciosa. Y eso hace que todas las hermanas acacias a su alrededor también segreguen taninos. De ese modo, ningún herbívoro puede alimentarse de ellas durante mucho tiempo sin morir. Las hojas de acacia también son diminutas para resistir mejor el calor. Pero eso además supone que una jirafa experta necesitará mucho tiempo para comer una buena cantidad. Es un banquete exquisito, pero nunca abundante. Un elefante puede comer arbustos espinosos enteros, sin tener que seleccionar solo las hojas más tiernas. Pero un macho tan grande tiene que consumir 200 kilos de materia vegetal cada día. Y en este mundo seco no se puede ser selectivo.
A juzgar por las apariencias, las sorprendentes propiedades químicas de la espina de jirafa podrían tener efectos secundarios distintos para los elefantes. El órice puede regular su temperatura corporal dejando que suba hasta los 47 grados centígrados, porque el aire casi nunca llega a estar tan caliente. Este antílope es experto en sobrevivir al calor. Exprime humedad de las hojas más secas. Sus distintas capas de pelo a diferentes temperaturas generan ventilación extra. Y cuando respira, los capilares de las fosas nasales enfrían la sangre, por lo que irriga el cerebro mientras evita el sobrecalentamiento. Gracias a todo esto, los órices pueden vivir en las zonas más inclementes de África. En ecosistemas muy diferentes, pero donde el factor común es el calor. Aunque los órices buscan refugio entre la vegetación siempre que es posible. El aire es más húmedo y fresco allí, y es más difícil que los depredadores los localicen. Los guepardos no pueden cazar órices. Pero hay otros antílopes que escapan del calor en estos arbustos. El alcélafo también es grande, pero estos han parido hace poco. Esta vez ha fallado. Pero quizá la hembra está intentando enseñar a sus vástagos algo más que una caza real. Y es consciente de que hará un gran esfuerzo sin tener éxito al principio. Los jóvenes tienen casi el tamaño de su madre. Juntos parecen un grupo de 3 adultos. Ya están casi desarrollados por completo, pero todavía no saben cómo conseguir su propio alimento. Ella los lleva consigo en cada intento para que vean cómo se hace. Lejos de ayudar, la compañía supone una desventaja en cada ataque. Las presas ven 3 guepardos con más facilidad que uno. Además, no saben ocultarse. A veces ni siquiera saben la dirección correcta en la que correr. Los alcélafos son antílopes muy veloces, y si no les pillan por sorpresa a una distancia muy cercana, escaparán a los arbustos. La práctica es el único método eficaz de aprender.
La madre espera a que los antílopes vuelvan a pastar en campo abierto de nuevo. Ahora solo se concentrará en las crías. La segunda persecución ha sido todavía más agotadora y los jóvenes guepardos no tienen la suficiente resistencia para llegar hasta el final. Tienen que depender de la fuerza de su madre. Debe corregir esto en su formación, para que aprendan a valerse por sí mismos. La maestra ha capturado una cría de alcélafo viva, y eso sorprende mucho a sus alumnos. Está en estado de shock. Por eso no se mueve ni trata de huir. Pero ni siquiera está herida, solo tiene arañazos y una sensación de pánico. La cazadora se ha alejado de la escena. Necesita que sus cachorros aprendan la siguiente lección. Ellos deben acabar con la presa por primera vez. Y ni siquiera saben por dónde empezar. Siguen a su madre para que ella resuelva los problemas en su lugar. Están nerviosos, no entienden por qué no los ayuda. Hasta hoy nunca habían experimentado estas sensaciones. Su instinto debe mostrarles el camino y la experiencia les indicará lo que falta en esta nueva cadena de acontecimientos. Tocan a la víctima con las garras, como si quisieran provocar una reacción. Pero como no pasa nada, tampoco se despierta en ellos la agresividad. Incluso lamen su piel, que es lo que todos los felinos hacen antes de morder, pero tampoco dan ese paso. Todavía tienen mucho que aprender y en muy poco tiempo.
Esta es la primera vez que su madre les ha entregado una presa viva. Y la han dejado escapar. Aunque han conseguido seguirla y volver a capturarla. Han superado la lección de matar. Su instinto salvaje se ha despertado por el intento de fuga. Los guepardos aprendices están empezando a morder fuerte. Pero es que ya saben esta parte de la lección. En solo un par de meses terminarán su aprendizaje y se convertirán en eficaces depredadores en las abrasadoras llanuras del sur de África.